Cuando el alma despierta, ya no busca el camino, se convierte en él, y cada instante vivido con verdad se vuelve una página más de su libro eterno. No era un día especial. El mundo seguía girando como siempre. Las luces de la ciudad parpadeaban entre rutinas, y el tiempo avanzaba sin pausa aparente. Pero en algún rincón del alma de un ser cualquiera, uno entre muchos, algo comenzaba a cambiar. No había ruidos, ni visiones, ni prodigios evidentes. Solo un leve temblor en lo profundo, una incomodidad suave pero persistente. Como si la vida, de pronto, no encajara del todo. Como si la realidad conocida empezara a sonar desafinada, aunque todo siguiera igual en la superficie. Aquello que alguna vez fue suficiente ahora parecía pálido. Lo que antes daba seguridad, ahora pesaba. Y lo que siempre se había ignorado, ese murmullo sutil que susurraba desde algún lugar más allá del pensamiento, comenzaba a volverse imposible de silenciar. Era el umbral. Ese instante invisible en el que el alma comienza a despertar, no con gritos, sino con una nostalgia que no puede explicarse. Una sensación de haber olvidado algo inmenso, algo esencial. No se trata de una respuesta que llega, sino de una pregunta que ya no puede seguir escondida. Y es entonces, solo entonces, cuando el libro aparece. No en las manos. No en una estantería. Aparece dentro, como un eco, como una presencia suave y sabia que no necesita nombre. No es un texto físico. No tiene páginas que puedan pasarse con los dedos. Es un libro que solo puede ser leído con el alma, porque no fue escrito con palabras, sino con vibración. No fue impreso con tinta, sino con memorias. Y no se revela con esfuerzo, sino con silencio. El libro que aparece cuando el alma despierta no se busca, se encuentra. O más bien, él encuentra a quien está listo. Solo se abre para aquellos que han dejado de perseguir respuestas externas. Para aquellos que han comprendido, aunque sea en un destello, que las grandes verdades no se enseñan, se recuerdan. Que el camino de regreso no se marca en mapas, sino en latidos. Sus páginas no están llenas de explicaciones. Están llenas de símbolos. De visiones que no se ven con los ojos. De certezas que no pasan por el pensamiento. Cada página es una experiencia. Cada línea, un reflejo. Cada capítulo, una parte del alma que regresa a sí misma. Y así comienza el viaje. No hay fanfarria. No hay voz celestial anunciando la transformación. Solo hay una vida que, lentamente, empieza a vaciarse de lo que no es real. Una sensibilidad creciente hacia el ruido, la mentira, la inercia. Un anhelo inexplicable por lo auténtico, lo silencioso, lo eterno. A quienes el libro ha comenzado a visitar, se los reconoce sin palabras. Camina más despacio. Escucha más. No tolera lo falso, no por juicio, sino por agotamiento. Ha sentido en carne viva que algo mucho más vasto está esperando al otro lado del velo, y ya no puede volver a dormir del todo. Y sin embargo, no hay urgencia. El libro no exige. Espera. A veces, se cierra por completo. Otras, deja entrever una frase, un símbolo, una presencia interior que lo inunda todo sin decir nada. El alma, al leerlo, no acumula conocimiento. Se desnuda. Se vacía. Porque este libro no está hecho para llenar, sino para revelar lo que siempre estuvo ahí, debajo del ruido. A cada alma que cruza este umbral le será mostrado algo distinto. Para algunos será el recuerdo de un propósito olvidado. Para otros, la sanación de una herida muy antigua. Para otros más, la certeza profunda de que nunca estuvieron solos, ni perdidos, ni a la deriva. Y así, mientras el mundo sigue con su prisa y sus formas, en lo invisible se abre un espacio sagrado.
allí donde el alma ha dejado de esperar instrucciones y ha comenzado a escuchar su propia voz. El libro se abre en silencio, y solo quienes han aprendido a oír más allá del ruido pueden comenzar a leer lo que lleva escrito desde siempre. Aquel que comienza a leer el libro no recibe conocimiento, sino memoria. No se le entregan fórmulas ni caminos fijos. Lo que se activa no es algo nuevo, sino algo que ya estaba ahí, dormido, intacto, esperando. Porque hay una sabiduría que no se aprende, se recuerda. Y el alma que ha despertado lo sabe, incluso si no puede explicarlo. Lo sabe porque algo en su interior empieza a responder sin esfuerzo. Como si una lengua olvidada comenzara a hablar de nuevo, sin haber sido enseñada. Como si ciertas palabras, ciertos silencios, ciertos símbolos, tuviesen un eco tan antiguo que ya no puede distinguirse de uno mismo. Leer este libro es abrir la puerta a una parte de la conciencia que no pertenece al tiempo lineal. Es entrar en una habitación interior donde no hay edades, donde no hay identidades ni biografías. Solo presencia, solo esencia, solo el soplo original que animó cada alma al comienzo de todos los comienzos. Pero este recuerdo no llega con claridad inmediata. No es una iluminación repentina, ni un acceso triunfal a los misterios del universo. Al contrario, al principio, lo que aparece es confusión. Las certezas se disuelven. Las verdades heredadas tiemblan. Las seguridades se desmoronan, no por crueldad, sino porque ya no pueden sostener el peso de lo real. Y en ese aparente caos, comienza el verdadero recuerdo. No de fechas, no de nombres, sino de vibraciones, de paisajes interiores, de decisiones tomadas antes de nacer, de pactos sellados en el alma, de dones ocultos que solo podían revelarse cuando todo lo demás se hubiera apagado. En las páginas invisibles del libro, cada alma encuentra lo que está lista para reencontrar. El motivo por el que eligió esta forma. El aprendizaje que ha estado repitiendo vida tras vida. La frecuencia única que vino a encarnar en este mundo. El dolor que vino a transformar. El amor que vino a recordar. Y también, lo más difícil de todo, lo que debe dejar atrás. Porque no se puede leer este libro cargando con las máscaras del personaje. No se puede avanzar por sus capítulos mientras se sostiene lo falso. Cada página exige una entrega. Cada símbolo revelado pide una renuncia. Y a medida que el alma recuerda, también debe soltar. Algunas almas llegan a este punto y deciden retroceder. No porque no crean, sino porque intuyen, con dolorosa claridad, que lo que vendrá después de recordar, lo cambiará todo. Y es cierto. Recordar transforma. Destroza estructuras. Revierte caminos. Rompe espejos. No es un acto cómodo. Es una revolución silenciosa. Pero quien persevera, quien acepta atravesar la niebla con humildad, comienza a ver lo que está detrás del velo. Y entonces el libro deja de ser un objeto simbólico, y se convierte en una brújula viva. Un espejo que no refleja formas, sino frecuencia. Una guía que no conduce a un lugar físico, sino a un estado del ser. Y en ese estado, todo empieza a resonar distinto. Las palabras ajenas se sienten vacías y no nacen del alma. Las metas anteriores pierden sentido. El tiempo deja de ser un tirano. La muerte se transforma en transición. La vida se vuelve ritual. Cada acto, un símbolo. Cada encuentro, un mensaje. Cada emoción, una llave. El lector ya no es solo lector. Se vuelve alquimista. Porque al recordar quién es, comienza a transformar su mundo desde adentro. No necesita cambiar las circunstancias, sino su vibración. No necesita más respuestas, sino más presencia. No necesita poder, sino alineación. Y ahí, justo ahí, el libro revela su verdad más silenciosa. El alma no vino a aprender. Vino a recordar lo que olvidó para poder elegirlo con libertad.
Esa es la alquimia más alta, traer al presente lo eterno. Volver consciente lo que siempre fue verdadero. Encarnar, finalmente, aquello que en el alma ya estaba completo. Así continúa la lectura. No en palabras, en gestos, en decisiones, en encuentros que activan nuevas páginas, en pérdidas que revelan nuevos capítulos, en amaneceres internos que ninguna noche podrá ya apagar. Porque una vez que se empieza a recordar, nunca se vuelve a dormir del todo. A medida que el alma avanza en la lectura invisible del libro, algo comienza a suceder en el mundo externo. Nada cambia de inmediato. Las calles siguen siendo las mismas. Las voces familiares continúan hablando en sus ritmos de siempre. Pero hay un matiz imperceptible en el aire. Una vibración nueva que lo envuelve todo. Y quien ha despertado lo percibe, incluso antes de poder nombrarlo. El libro no transforma únicamente el interior. También empieza a reflejarse en la materia. Las personas alrededor comienzan a comportarse de manera distinta. Algunas se acercan sin explicación, como si reconocieran algo sagrado que no pueden comprender. Otras, en cambio, se alejan con suavidad, como si ya no supieran cómo encajar en el nuevo ritmo del lector. No es un castigo, no es una ruptura, es resonancia. El mundo físico no es ajeno al alma, es su espejo más preciso. Y cuando la vibración interna se afina, lo externo responde, se reorganiza, se revela. Los objetos cotidianos, una taza, una puerta entreabierta, un árbol en el camino, empiezan a cargar con significados que antes pasaban desapercibidos. No porque cambien en esencia, sino porque ahora el lector ha aprendido a mirar con otros ojos. Los ojos del alma. Los ojos del que recuerda. Y no es magia en el sentido infantil de la palabra. Es alineación. Es una física profunda, una ley silenciosa. La vibración crea forma. La conciencia, campo. Y el campo, realidad. Lo que antes era solo rutina, ahora se convierte en señal. Lo que antes se llamaba coincidencia, ahora es mensaje. Lo que antes se consideraba obstáculo, ahora es oportunidad. El cuerpo también responde. No de inmediato, pero progresivamente, con sabiduría antigua, comienza a adaptarse al nuevo código. Cambian los hábitos. Las sensibilidades se agudizan. La alimentación, el sueño, los movimientos, todo se reconfigura desde dentro. Porque el cuerpo, al fin y al cabo, es el templo en el que el libro se lee. Y necesita estar dispuesto para sostener lo que el alma ha comenzado a recordar. Y a veces, en ese proceso, el cuerpo también duele. No porque algo esté mal, sino porque algo se está soltando. Porque las memorias antiguas, de esta vida o de otras, se alojaron en músculos, órganos, tejidos, y ahora, al ser leídas, buscan liberarse. El lector puede sentirse cansado sin motivo, triste sin razón, emocionado sin causa aparente. No es desequilibrio. Es limpieza. Es alquimia. Es parte del contrato silencioso que firmó el alma al decidir recordar. También la voz cambia. No solo en lo que dice, sino en cómo lo dice. Las palabras se vuelven más cuidadosas, más precisas. A veces, más escasas. Porque cuando se ha leído algo tan real, tan íntimo, tan vasto, ya no se puede hablar de cualquier cosa. El alma que ha tocado su propio origen no necesita convencer a nadie. No tiene prisa. No necesita ser comprendida por quienes aún no han abierto su propio libro. Solo camina. Respira. Acompaña. Y su presencia, sin buscarlo, comienza a generar ondas. En los vínculos, se vuelve espejo. En el silencio, canal. En el conflicto, aprendizaje. No porque ya no haya sombras, sino porque ahora sabe que la sombra también contiene páginas. Que todo, incluso lo que duele, puede leerse como parte del gran manuscrito de la conciencia. Y entonces la realidad, esa que parecía tan rígida, comienza a moldearse con mayor fluidez. No desde el deseo superficial, sino desde la intención profunda.
Las oportunidades surgen, los encuentros clave aparecen, los ciclos se cierran. No por azar, no por suerte, sino porque el alma, al recordar quién es, empieza a habitar la realidad que le corresponde. Y no todo es fácil, no todo es lineal. Hay pérdidas, hay despedidas, hay días de oscuridad, pero ya no son castigos, son pasos, son páginas, son espacios entre una frase y otra, y el lector lo comprende, no porque sea fuerte, sino porque ya no está solo, porque ahora camina con su libro abierto, aunque los ojos del cuerpo no puedan verlo, aunque los demás no lo entiendan, aunque el mundo siga girando a su propio ritmo. La diferencia es interna, y por tanto, lo cambia todo. Llega un momento en toda lectura silenciosa en que el libro se detiene, no porque haya terminado, no porque falten páginas, sino porque lo que viene ya no está escrito. Lo que viene, depende del lector. Es entonces cuando aparece la página en blanco. No es un vacío cualquiera, es un espacio sagrado, un umbral entre lo conocido y lo que está por ser revelado. Un instante suspendido donde el alma, ya despierta, comprende que el siguiente paso no lo puede encontrar en ninguna enseñanza previa, porque ese paso le pertenece, y debe surgir desde dentro. La página en blanco no es una prueba, es una invitación, un acto de confianza por parte del propio libro, como si dijera, hasta aquí has recordado lo que fuiste. Ahora, dime, ¿quién eliges ser? Y en ese espacio, el alma duda, porque está acostumbrada a buscar instrucciones, señales, mapas. Pero ahora no hay guías, no hay símbolos, ni revelaciones. Solo silencio, un lienzo puro, una posibilidad aún no manifestada. Muchos temen esa página, algunos retroceden, otros intentan llenarla de inmediato con ideas prestadas, con palabras hermosas, con verdades aprendidas. Pero nada de eso queda, porque la página en blanco solo acepta lo auténtico. Solo se deja escribir por la voz interior más desnuda, esa que no habla para ser escuchada, sino porque ya no puede callarse. Es en esa página donde el alma debe tomar el pincel invisible de la intención. No una intención mental, ni ambiciosa. Una intención que nace de lo profundo. Una vibración que dice, estoy listo para crear desde lo que verdaderamente soy. Y así, comienza la verdadera alquimia. Porque hasta entonces, el lector había leído, había recordado, había resonado. Pero ahora es el quien escribe, el quien emite, el quien inicia la danza creativa entre el alma y el universo. Ya no es solo testigo del libro, se vuelve autor, y el libro responde, siempre responde, porque en cuanto la intención es real, en cuanto la vibración nace desde el centro más puro, las líneas comienzan a formarse, no como predicciones, no como promesas, como reflejos, como consecuencia natural de la frecuencia elegida. Cada acto consciente, cada palabra desde el alma, cada renuncia verdadera, cada sí y cada no alineado, se convierte en tinta invisible sobre esa página. Y la realidad, como espejo fiel, comienza a mostrar lo escrito. Pero escribir no es dictar, es escuchar, es sostener, es dejar que lo nuevo nazca, incluso si rompe lo anterior. Es aceptar que toda creación profunda implica también una muerte. Muerte de lo falso, muerte de lo cómodo, muerte del personaje. La página en blanco exige coraje, porque todo lo que se escriba en ella no puede culparse a nadie más. Ya no hay herencia, ni excusas, ni destino. Solo elección. Y, sin embargo, es el momento más poderoso de todo el viaje, porque es el instante en que el alma recuerda que siempre fue creadora, que incluso cuando no lo sabía, ya estaba escribiendo, pero ahora lo hace despierta, consciente, amando, eligiendo, vibrando. Y esa es la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. Dormido, se actúa desde lo heredado. Despierto, se crea desde lo esencial.
La página en blanco no espera perfección, solo presencia. No busca grandeza, busca verdad. No quiere adornos, quiere alma. Y quien la habita con honestidad, quien se atreve a escribir desde el centro sin necesidad de garantías, descubre que el libro no tiene final. Porque es un manuscrito vivo. Cambia con cada despertar. Se reescribe con cada acto de conciencia. Se expande con cada vida que decide vivir desde su verdad. Y así, el lector se convierte en el texto, en el autor, en el mensaje. Y el libro ya no está fuera ni dentro. Es él, es ella, es cada alma que ha elegido recordar y crear. Ningún alma despierta del todo sola. Puede parecerlo al principio. El desvelo ocurre en el silencio. La ruptura con lo falso, en la intimidad. El libro aparece en la sombra del mundo, lejos de los ojos que aún no saben mirar. Y, sin embargo, tarde o temprano, todo lector comienza a notar algo nuevo en su horizonte invisible, la presencia de otros. No es una aparición física inmediata. Es más bien un reconocimiento vibratorio. Una resonancia sutil. Como si ciertas personas empezaran a emitir una música apenas audible para el resto del mundo, pero perfectamente clara para quien ya ha comenzado a recordar. A veces se cruzan sin buscarse. Otras se encuentran después de largas búsquedas. Pero cuando se ven, no hay duda. No hay necesidad de explicaciones, ni de pruebas. El alma reconoce al alma. No por sus palabras, sino por su silencio. No por su historia, sino por su frecuencia. Son los lectores silenciosos. Almas que también encontraron el libro en medio del caos. Que también sintieron el temblor inicial. Que también han cruzado la página en blanco y ahora caminan escribiendo lo que aún no existe. No vienen a guiar, ni a ser guiados. Vienen a acompañar, a reflejar, a sostener la vibración compartida del recuerdo. Y cuando dos o más lectores se encuentran, ocurre algo profundo, el libro se expande. Nuevas páginas aparecen, no solo individuales, colectivas. Porque hay memorias que no pueden despertarse en soledad. Hay códigos que solo se activan en la interacción sagrada entre almas despiertas. El vínculo entre lectores no se basa en la compatibilidad humana. No siempre comparten gustos, ni biografías. A veces ni siquiera coinciden en sus formas. Pero hay una verdad común latiendo por debajo de todo eso. Ambos han visto. Ambos han sentido. Ambos han cruzado el umbral. Y esa comunión, silenciosa, a veces incluso incómoda, se convierte en un portal. Un espacio donde la transformación se acelera. Donde el reflejo del otro muestra con más nitidez lo que aún queda por recordar, por soltar, por escribir. En este punto del camino, el lector comienza a comprender que la conciencia es red, no línea. Que el despertar individual es solo una parte del tejido mayor. Y que toda alma que despierta no solo sana su historia, sino que libera un hilo del entramado colectivo. Juntos, los lectores silenciosos no forman una comunidad tradicional. No siguen reglas ni dogmas. No necesitan organizarse ni nombrarse. Se reconocen por lo que emanan, por lo que no dicen, por la forma en que su sola presencia invita al otro a recordar. Y en ese campo compartido, las decisiones se vuelven más claras, los pasos más firmes, porque ya no se camina solo, ya no se escribe solo, ya no se sostiene la vibración por uno mismo, sino entre todos. Y esa es la verdadera alquimia colectiva. Cuando las almas despiertas sostienen su recuerdo en común, el mundo comienza a cambiar desde la raíz. A veces estos encuentros son fugaces. Otras, duran años. Algunos llegan en forma de relaciones intensas, otros como chispazos breves en medio del tránsito. Pero todos dejan huella. Todos despiertan una nueva página. Todos son parte del mismo libro. Y entonces, el lector entiende algo que cambia para siempre su forma de mirar al otro. Cada ser que aparece en su camino es, en el fondo, una línea escrita en el margen de su propio libro.
Algunos vienen a subrayar, otros a tachar, algunos a abrir capítulos, otros a cerrarlos. Pero todos, sin excepción, están al servicio de la expansión. A partir de ese momento, ya no se teme tanto a la pérdida, ni al rechazo, ni a la soledad, porque el alma que ha reconocido a otra sabe que nunca más estará realmente separada. Ya no desde la ilusión del cuerpo, sino desde la certeza del espíritu. Y así, el libro continúa revelándose, no solo como una historia individual, sino como una obra coral, infinita, escrita por millones de almas que recuerdan, cada una a su ritmo, que están aquí no para aprender lo que no saben, sino para despertar juntas lo que todas ya fueron antes de olvidar. Toda alma que despierta atraviesa, tarde o temprano, un nuevo tipo de noche. Una noche distinta a las anteriores. No está hecha de ignorancia ni de sufrimiento inconsciente. Esta oscuridad llega cuando ya se ha visto la luz, cuando ya se ha sentido el fuego interior, cuando ya se ha escrito sobre la página en blanco, y, sin embargo, todo parece desaparecer otra vez. No es una caída, es un descenso, y es sagrado. Los antiguos lo sabían, ningún conocimiento verdadero se completa sin atravesar el silencio final. Ese espacio donde no hay nuevas páginas, ni revelaciones, ni compañía. Solo un vacío denso, un aire detenido, una pausa cósmica. Y ahí, una vez más, la duda se insinúa. No como pensamiento, sino como vibración. Una pregunta sin forma. ¿Ha sido real todo esto? ¿O solo fue una ilusión del alma deseosa de sentido? Es fácil creer cuando las señales abundan. Es sencillo caminar cuando el camino se muestra con claridad. Pero, ¿qué ocurre cuando todo se detiene? Cuando el libro parece cerrarse sin aviso, sin explicación, sin consuelo. Muchos, al llegar aquí, creen haber retrocedido. Intentan revivir el entusiasmo. Buscan mensajes. Ruegan al cielo. Vuelven a métodos antiguos. Pero nada responde. No porque se haya perdido el camino, sino porque ha llegado la etapa más madura de la creación consciente. La confianza sin certeza. El paso sin mapa. La escritura sin inspiración. Es entonces cuando el alma debe recordar que el silencio no es ausencia. Es presencia plena. Una presencia que lo observa todo sin intervenir. Un espacio fértil que no está vacío, sino esperando ser habitado desde otro lugar. El lector debe soltar el hábito de buscar fuera. Ya no se trata de señales, ni de sincronicidades, ni siquiera de propósito. Se trata de ser, de anclar en su centro lo que ya ha recordado, aunque nada lo confirme. Aquí nace la verdadera voz. No la voz que repite lo aprendido, sino la que, al atravesar el desierto del alma, descubre que sigue viva, que sigue encendida, que sigue eligiendo escribir, aunque el papel esté en blanco y la tinta parezca invisible. Y es en ese acto, en ese gesto humilde de seguir adelante sin necesidad de pruebas, donde el libro vuelve a abrirse. No con ruido, no con gloria, con la suavidad de una hoja que cae, con la delicadeza de una brisa que apenas roza el rostro interior. El alma comprende, entonces, algo que ya no puede olvidar, que no despierta para alcanzar un estado perfecto, ni para habitar solo la luz, sino para recordar quién es incluso cuando todo parece haberse apagado. Porque es ahí, en la noche del alma despierta, donde se prueba el fuego interno. No el fuego que arde con pasión, sino el que permanece encendido bajo la ceniza. El que sostiene la fe no como emoción, sino como certeza grabada en la fibra más profunda del ser. Y ese fuego, una vez reconocido, nunca más se pierde. Puede disminuir, puede ocultarse, pero jamás se extingue. Porque ahora el lector ya no escribe desde la emoción, ni desde la búsqueda, ni desde la necesidad. Escribe porque es su naturaleza. Crea porque es su esencia. Ama, incluso en silencio, porque ya no puede hacer otra cosa. Así continúa el viaje. Sin mapas. Sin promesas.
pero con una fuerza nueva, más silenciosa y más verdadera. Una fuerza que no necesita resultados para saber que está en el camino. Porque ya no hay camino. Solo conciencia que camina. No hubo un final marcado. No hubo un capítulo conclusivo ni una última página adornada. Simplemente, en algún punto del viaje, mientras el alma seguía caminando sin esperar nada más, la comprensión descendió. No como una respuesta mental, no como una visión, sino como una verdad que siempre estuvo ahí, latiendo detrás de todas las otras verdades. El libro nunca estuvo afuera. El libro era ella, era él. Era cada alma que, al despertar, se volvía capaz de leerse a sí misma sin miedo. Cada página escrita, cada recuerdo activado, cada encuentro vibratorio, cada silencio sostenido, no eran más que fragmentos de un espejo interior que se iba reconstruyendo palabra a palabra, paso a paso. Y al completarse, no revelaba un mensaje externo, ni una enseñanza ajena, sino el propio rostro esencial. El alma comprendió, entonces, que nunca estuvo buscando un texto oculto. Estaba buscando su reflejo más real. No necesitaba descifrar códigos. Solo necesitaba habitarse. Volver a casa. Respirar en sí misma como quien por fin recuerda el idioma original, el del ser. Y en ese instante, algo se abrió. No hacia afuera, sino hacia adentro. Una expansión silenciosa. Un estado sin necesidad de nombre. No era éxtasis. No era euforia. Era paz. No la paz de quien ha vencido, sino la de quien ya no necesita buscar. Porque todo lo buscado, el sentido, el propósito, la guía, la creación, la verdad, ya estaban ahí, esperando ser reconocidos, no aprendidos. Y entonces lo vio, el libro se había escrito con sus decisiones, con sus pérdidas, con sus encuentros, con sus dudas, con sus silencios. Cada línea era un instante vivido con conciencia. Cada símbolo, una emoción sostenida con presencia. Cada capítulo, una etapa de rendición profunda a lo que ya era. No quedaban páginas por leer, ni instrucciones por seguir. Solo quedaba vivir desde la verdad recordada. Habitar el cuerpo como templo. Hablar como canal. Caminar como presencia. Amar como frecuencia. El alma ya no necesitaba comprensión. Necesitaba coherencia. Ya no pedía certeza. Solo entrega. Ya no esperaba señales. Se había vuelto ella misma una señal viviente. Una invitación silenciosa al recuerdo para otros. Una luz sin esfuerzo. Una llama sin sombra. Y comprendió, por fin, el sentido de todo. Que el libro aparece solo cuando el alma está despierta. Porque el alma despierta es el libro. Un manuscrito infinito, escrito en silencio, con tinta de experiencia y papel de conciencia. Sin principio ni final. Sin dueño ni autor. Solo existencia en expansión. Y así, el lector dejó de ser lector. Dejó incluso de ser buscador. Porque ya no había nada más que alcanzar. Solo una cosa quedaba. Ser. Ser la página viva de una verdad que no necesita ser explicada. Solo recordada. Encarnada. Y compartida. En silencio. Ahora que el libro ha sido reconocido, ahora que el alma ha comprendido que todo lo que buscaba estaba escrito en su interior desde antes del tiempo, comienza una nueva forma de vida. No es extraordinaria. No es mística en apariencia. Es sencilla. Y, precisamente por eso, es sagrada. Porque la verdadera maestría no se manifiesta en los momentos de éxtasis, ni en los símbolos luminosos, ni en los instantes de revelación. Se manifiesta en el arte de caminar por el mundo sin olvidar quién se es. Despertar no significa separarse de la realidad, ni elevarse por encima de lo humano. Al contrario, significa estar más presente en cada gesto, en cada encuentro, en cada silencio, en cada elección. Significa traer la frecuencia del alma a la palabra cotidiana, al abrazo sencillo, a la mirada que escucha, a la pausa antes de reaccionar,
al cuidado con que se hace incluso lo más mínimo. El alma despierta ya no vive por inercia, ya no repite, ya no reacciona desde las heridas, ya no busca validación en el ruido, vive desde el centro. Y ese centro no es perfecto, no es inamovible, pero es honesto. Y esa honestidad interior se convierte en guía constante. Los que han leído el libro no tienen un nuevo dogma, tienen una brújula. No actúan desde lo que deben, sino desde lo que vibra. No siguen una moral impuesta, sino una coherencia sentida. Y eso los vuelve invisibles a veces, pero también profundamente reales. En este punto del viaje, el alma ya no necesita ser reconocida. No espera que el mundo entienda. Ya no vive para explicar lo inexplicable. Vive para encarnar lo recordado. Y al hacerlo, se vuelve un puente silencioso entre lo visible y lo invisible. Sabe que cada instante es una página, que cada emoción es un símbolo, que cada decisión escribe una nueva línea. Y entonces, el libro sigue creciendo. No como antes. No desde el descubrimiento. Ahora desde la creación. Desde el compromiso. Desde la humildad profunda de quien sabe que despertar no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Caminar despierto es un acto constante de alquimia. Es ver belleza donde otros ven rutina. Es sostener la paz en medio del caos. Es recordar una y otra vez que el cuerpo es el templo y el presente es la oración. Y si hay días de olvido, si hay momentos de caída, no importa. Porque el alma ya sabe regresar. No desde la culpa, desde la escucha. Porque una vez que el libro ha sido abierto, incluso el silencio se vuelve lectura. Así continúa el camino. No como una línea recta, sino como un espiral infinito. Una danza entre lo humano y lo eterno. Entre lo que somos y lo que siempre hemos sido. Y quien camina despierto, aunque no diga nada, lleva en su mirada una verdad que no necesita palabras. Porque lo que ha recordado, ya no puede olvidarse del todo. Había llegado un momento en el que el alma ya no necesitaba detenerse a descifrar cada símbolo ni interrogar al silencio en busca de señales. No porque hubiese perdido el deseo de comprender, sino porque se había transformado en algo más profundo, una confianza arraigada que no dependía de explicaciones, una certeza que no necesitaba justificarse. Después de haber recordado, después de haber escrito en la página en blanco, después de haber atravesado el silencio, el alma no se había elevado fuera del mundo, como algunos temen cuando piensan en lo espiritual. Al contrario, había descendido, suavemente, a la materia. Había aprendido a habitar la realidad cotidiana con la misma profundidad con la que antes exploraba sus visiones internas. Ya no había una separación entre lo sagrado y lo mundano. Todo formaba parte de lo mismo. Todo era parte del libro. Las calles eran las mismas. El cuerpo seguía siendo el mismo. Las personas alrededor, también. Pero algo en la mirada había cambiado. Ya no se trataba de buscar el significado oculto detrás de cada cosa. Ahora bastaba con estar presente. Totalmente. Porque en la presencia, todo mostraba su esencia. El alma ya no sentía la urgencia de interpretar constantemente. Ahora vivía lo que sucedía, sin escapar, sin aferrarse. Había comprendido que incluso aquello que no entendía en el momento era parte del lenguaje mayor. Y eso era suficiente. Ya no hacía falta hablar mucho. Las palabras habían perdido su peso innecesario. No porque se despreciaran, sino porque habían aprendido a respetar el silencio que las rodea. La sabiduría ya no se compartía tanto con explicaciones como con presencia. Las personas que se cruzaban en el camino sentían algo, aunque no pudieran nombrarlo. Algunos se abrían, otros se alejaban. Pero ya no importaba. El alma no esperaba aprobación ni reconocimiento. Sabía que cada encuentro traía consigo una vibración precisa. Nada era casual.
y tampoco todo era necesario. Las decisiones ya no se tomaban desde el miedo ni desde el deseo de control. Nacían de una especie de quietud interna que se había vuelto confiable. No siempre eran cómodas. A veces implicaban soltar, cerrar ciclos, decir no con firmeza. Pero ya no había culpa, ni angustia, ni dramatismo. Solo una comprensión profunda de que vivir en coherencia era lo único que tenía sentido. La vida ya no era una línea recta que llevara a algún lugar definido. No era un proyecto a cumplir ni una identidad a sostener. Era un campo de resonancia constante. Una conversación sutil entre lo interno y lo externo. Una danza en la que el alma no solo respondía, sino que también emitía. Lo que antes parecía coincidencia ahora se percibía como reflejo. Lo que antes era rutina, ahora podía ser rito. Lo cotidiano se había convertido en el espacio donde lo eterno se manifiesta, sin necesidad de adornos ni artificios. Incluso las emociones difíciles eran recibidas con una nueva comprensión. No eran enemigas, ni obstáculos. Eran partes del proceso. A veces, eran el recordatorio de que había algo aún por observar. Otras veces, simplemente eran energía en tránsito. El alma ya no luchaba contra ellas. Las sentía, las dejaba pasar, aprendía de ellas sin necesidad de quedarse atrapada en su historia. Porque había aprendido a diferenciar entre lo que siente y lo que es. Y en esa manera de vivir, sin necesidad de demostrar nada, el alma había encontrado una libertad que antes creía imposible. No porque no hubiera desafíos, sino porque ya no se perdía en ellos. Sabía que todo estaba al servicio de su expansión. Incluso lo que dolía, incluso lo que terminaba. Había perdido el miedo a soltar. Y eso lo cambiaba todo. Había comprendido que vivir despierto no era vivir perfecto. Era vivir conectado, consciente, disponible, sin disfraces, sin máscara espiritual, sin necesidad de parecer elevado. Simplemente real, humano, presente, dispuesto a seguir creciendo, recordando, encarnando. Porque el libro no terminaba con una revelación. Seguía escribiéndose con cada respiración. Y ya no hacía falta buscar más páginas ocultas, ni esperar nuevas señales. El alma había comprendido que, desde ahora, cada instante era una página nueva. Cada gesto era una línea escrita. Cada vínculo, un símbolo. Cada silencio, una pausa entre frases sagradas. No quedaba más que vivir. Y eso, por primera vez, no era una carga, ni una tarea, ni una misión. Era un privilegio, un regalo, un pacto silencioso con la totalidad. La vida, tal como era, sin adornos, sin ilusiones, sin expectativas, se había vuelto suficiente. Porque el alma, después de todo el viaje, había recordado lo esencial, que ella era el libro, y que su forma más alta de lectura era simplemente vivirlo.